Saludos a todo el mundo. Nuevamente aquí Ángel Trejo, Goutecolot, para continuar con la explicación, con el permiso de sus rostros y corazones. El día de hoy me voy a permitir compartir este tema. Voy a continuar con la explicación del códice Feyerabdi-Meyer en su página número 1. Y bueno, este es la quinta parte de la serie de videos que he estado publicando para explicar con todo detalle, sin que se nos pase el menor detalle de lo que este códice nos está hablando, nos está diciendo, todo el contenido, toda la información, bajo una luz objetiva, bajo una perspectiva que muy poco tiene que ver con la visión de los académicos, que como ya hemos dicho nos dan una visión a nuestro juicio bastante incompleta, por no decir errónea y por no decir incluso calumniosa. Ya hablábamos de los sacrificios humanos y todo este rollo que los académicos pues parece ser que es lo único que observan y ven. Ya hemos visto que esto no es un acto, no nos está hablando de una mente supersticiosa o mentes supersticiosas, nos está hablando de mentes analíticas, de mentes observadoras, de mentes que observaban realmente los fenómenos de la naturaleza y el cosmos de forma objetiva y minuciosa. Y esas observaciones, simple y sencillamente, las plasmaban en un lenguaje muy particular, muy específico, precisamente en forma de pictogramas, de glifos, de ideogramas, y precisamente eso es lo que estamos tratando de hacer en este momento, descifrar los significados, y digo los significados porque son muchos. Bien, en el video anterior estaba yo explicando algunos aspectos relacionados con los pictogramas que aparecen dentro de los estos trapecios, estos cuadriláteros, ¿sí? Que pues representan los 4 rumbos. Resumiendo, en el lado, la parte de arriba, habíamos mencionado que es el Tlahuiztlampa, que representa el rumbo oriente, donde nace el sol, ¿sí? Los mexicas le llamaban también al sol que asciende, al sol que nace y que asciende, le llamaban Cuautleco, ¿sí? Águila que asciende. Por eso es que lo observamos en este códice en la parte superior. Contrario, en su lado opuesto, la parte inferior, estamos hablando de el rumbo poniente, es decir, ahí donde el sol comienza a ponerse después de recorrer la bóveda celeste, el cielo, durante el día, el transcurso del día, y finalmente viene el ocaso, viene justamente en el Cihuatlampa o poniente, rumbo poniente. A este rumbo se le asocia el sol con el águila que desciende, es decir, Cuauhtémoc. Eso significa, los mexicas así también le nombraban. El águila descendente es Cuauhtémoc, cuando el sol empieza su descenso hacia el inframundo, donde está justamente el Cihuatlampa, el lado poniente, es la puerta de entrada al inframundo. Bien, tiene que ver con la mujer, tiene que ver con el parto, con la gestación. Ya hablábamos la vez pasada de Tlazolteotl, que aquí está, aquí la observamos, ¿sí? A Tlazolteotl, justamente en
en el lado poniente, junto a su pareja, que en este caso es Chalchiutlicue, ¿sí? La de las faldas de jade y turquesa, que representa el agua en estado líquido sobre la tierra, ¿sí? Una cosa es el agua en estado líquido sobre la tierra, como los ríos, los mares, las aguas, las lagunas, las mismas cascadas incluso, y otra cosa es el agua en su estado de lluvia, por ejemplo, representada en el Huistlampa, en este caso, en este códice está representado en el Huistlampa, es decir, lo ponen del lado norte, ¿sí? En este códice está así. Los mexicas, el norte, ubican al Mictlán. Aquí está al contrario de este códice. Pero básicamente los significados son los mismos, es decir, el Mictlán es el lugar de la muerte, ya sea estando en el sur o estando en el norte. Representa lo mismo. Esto es una cuestión de enfoques, digamos, de visiones. Estamos hablando de la visión maya, mixteca, pero está en perfecta conciliación en los significados profundos y trascendentes con los mismos mexicas. De hecho, los mexicas, cuando elaboran el calendario azteca o Piedra del Sol o el Tonalmashot, se basan en este códice. Este es el fundamento del calendario azteca, como lo vamos a ver muchísimo más adelante. Bien, el Huistlampa, o también llamado entre los mexicas como el rumbo de las espinas luminosas, eso es lo que significa Huistlampa. El rumbo, el lugar donde moran las espinas luminosas. Esto de espinas luminosas alude a cómo se ven las estrellas, ¿sí? De hecho, aquí hay un árbol, pareciera ser una ceiba, por las púas, las espinas precisamente que emanan de su tronco. Era uno de los árboles sagrados, de hecho, uno de los árboles más sagrados dentro de lo que es la cosmovisión maya. Es el árbol de la ceiba. La ceiba es un árbol sagrado de los mayas. Es fundamental dentro de lo que es la cosmovisión maya por todo su significado. Ya hemos visto, es el que une el cielo, la tierra y el inframundo. Representa incluso el nacimiento del mismo hombre, la creación del mismo hombre. ¿Sí? Bien, hay la ceiba suele tener como árbol físico una serie de púas o espinas. Y fíjense, el Huistlampa, el lugar de las espinas luminosas. Ya hemos visto que la forma que tiene el árbol, como una tau, nos está hablando de balance, nos está hablando de equilibrio, ¿sí? El mensaje central es el equilibrio, porque del equilibrio viene la armonía, y de la armonía viene la felicidad, viene el estar bien, el sentirse bien, el estar satisfechos, el estar contentos, el estar alegres y el ser saludables también. El concepto de armonía es el mensaje central de este códice, y de hecho es el mensaje central de toda la cosmovisión anahuaca. Armonía, y por lo tanto equilibrio y balance. Y de paso nos explican los aspectos cosmogónicos, es decir, la forma en que las cosas son creadas y por qué son creadas así. Y qué relación tienen esas cosas con el ser humano, representado por Xiuhtecutli, que nos está diciendo somos luz, somos fuego, somos energía, somos Teotl, ¿sí? Teotl, energía cósmica, eso es lo que somos, energía cósmica, en movimiento, ¿sí? Tenemos, justamente ya hemos hablado, estoy resumiendo, en el punto de intersección de los ejes de simetría de todo el códice, el punto de intersección es justamente el corazón, el yolot. Ahí justamente es donde se están cruzando todos los ejes simétricos de los 4 rumbos del universo y los 4 rumbos del cielo, ¿sí?
de la tierra y del cielo. Voy a hablar de eso, precisamente de estos símbolos que aparecen aquí, en las diagonales, ¿sí? Voy a hablar el día de hoy, me voy a enfocar a ese tema. Pero bueno, estaba yo hablando la vez pasada del el rumbo sur y el rumbo norte. Les decía yo que, bueno, pues está Tlaloc representando el agua que cae del cielo, o licor del cielo. Tiene un carácter celestial. Al contrario, por ejemplo, del oriente, que es Ixtli, perdón, que significa obsidiana o cuchillo de obsidiana, que es un aspecto terreno. Tiene que ver con el nacimiento, ya lo vimos, tiene que ver con el parto, tiene que ver con el momento en que se nace. El cuchillo que abre, que rompe la bolsa, la placenta, para que seamos expulsados al mundo, veamos la luz por primera vez. Es quien corta también el cordón umbilical. Bien, Tlaloc, por el contrario, aquí está representado también en blanco, ¿sí? Está representado, vean cómo aquí está Pitziltecutli en rojo y Ixtli está en blanco, ¿sí? Como la dualidad del otro, el complemento del otro, el que asiste al otro. Y aquí Tlaloc, en su aspecto celestial, está en blanco, contrario a Tepeyolot, que está en rojo, ¿sí? Ambos son complementos, tienen uno que ver con el otro. Bien, Tepeyolot, ya decíamos, significa literalmente corazón de la montaña, o corazón de los montes o de los cerros. El caso es que tiene que ver con la montaña, con las montañas. Y fíjense qué interesante y qué hermoso este significado, corazón de las montañas. Ya vimos que el corazón es el núcleo, es el centro de la armonía, es donde concurren el equilibrio, donde se da el movimiento y donde se da la fuente, la bomba de la vida. Estos latidos del corazón tienen que ver con el huehuet, también es huehueteotl, ¿sí? El huehuet es un tambor, así se le llama también a los tambores, huehuet, reproducen ese ritmo cardíaco y requieren movimiento, es decir, aluden a sonido y movimiento, y un sonido armónico además. Pues el corazón precisamente nos habla de los aspectos espirituales, de los aspectos que nos conectan con la esencia del universo, de la naturaleza y el cosmos, con el cielo y con la tierra. Es en el corazón donde se unen ambas partes, ¿sí? Tierra y cielo. En el hombre mismo, en el corazón, ahí se unifican, ahí se conectan los aspectos del cielo y de la tierra. Bien, Tepeyolot, esto es muy, muy significativo. ¿Qué tiene que ver las montañas con el corazón? Es una pregunta. Bueno, sucede que hay una tradición del norte de México, precisamente, y vean qué curioso, ¿no? Este rumbo está asociado con el norte. Pues en el norte de México, por allá los indios yaquis y los rarámuris, casualmente pues buscan las montañas. Y son una de estos grupos étnicos pues muy espirituales, muy sabios. Hay una ceremonia muy intensa que dura 4 días seguidos, con 4 días de ayuno,
ayuno, pues no comer nada, y consiste precisamente en aislarse durante 4 días ininterrumpidos en total soledad en las montañas. Se le llama búsqueda de visión, ¿sí? Y precisamente esta búsqueda de visión se hace en las montañas, en las partes más altas, donde el cielo pues está más cerca de la tierra, por decirlo así. Las montañas siempre han representado los planos elevados, los planos espirituales. Es una forma de elevarse. De ahí, por ejemplo, los tibetanos allá en los Himalayas, en las montañas más altas del mundo, pues se dedicaban a meditar, se dedicaban a buscar una comunión con los reinos celestiales, con los reinos del espíritu. Entonces Tepeyollotl representa eso justamente, los reinos del espíritu en las montañas, donde el corazón está más cerca del cielo, está más cerca de los planos sutiles, de los planos del Quetzal. Veamos aquí al Quetzal, cerca precisamente, cerca y junto a Tepeyollotl, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Entonces Tepeyollotl representa las montañas espirituales, los planos de elevación espiritual también, ¿sí? Alimentados por Tlaloc, el licor del cielo, ¿sí? La vida que viene del cielo es la lluvia, pero en su estado filosófico, en su significado espiritual, la lluvia o licor del cielo representa también el alimento espiritual, el alimento que viene de los altos planos espirituales, sutiles o sublimes del Quetzal o del águila. Porque justamente el Huiztlampa tiene que ver con el águila del mediodía, decían los mexicas, que es cuando el águila está en su punto máximo en el cielo o el cenit, ¿sí? Donde la intensidad lumínica y la intensidad de calor es mayor, es la más intensa. Alegóricamente es donde el águila devora a la serpiente vendría siendo la sombra, donde el ser humano se puede conectar, unificar en total alineación con los planos de la luz, con los planos del cielo, con los planos del fuego y de la luz. Entonces el Huiztlampa nos está hablando de esto. El Huiztlampa es un rumbo de mayor espiritualidad. Nos está hablando de la conexión desde el corazón con los planos elevados del reino del espíritu. Huiztlampa significa espinas luminosas, el lugar de las espinas luminosas. Aún en la noche, en el sur es donde se observa la mayor cantidad de estrellas. Desde luego que las espinas luminosas están aludiendo a las estrellas. A los censohuiznahuatl le llamaban los sureños, le llamaban los mexicas, ¿sí? Bien, por ese motivo estamos viendo aquí esta vasija y este fémur fracturado o roto. Y aquí una bola, algunos dicen que es una bola de copal, otros dicen, y yo más bien me inclino porque sea una bola de caucho. El caucho o el hule es una resina que surge del árbol del tule. Aquí, pues de hecho es una aportación que ha hecho el mundo
prehispánico al mundo. El caucho, el hule del cual se construyen y se fabrican las llantas, los neumáticos, las pelotas, en fin. Es un material originario de aquí, de un árbol llamado el hule. Bien. Sirve también como combustible. Sirve para encender fuego. ¿Sí? Bien, como el Huixtlampa, como lo estamos viendo, es un rumbo básicamente de elevación espiritual, de alimento espiritual, donde se practica la meditación. Ya les decía yo de esta práctica que hacen algunos de los indígenas que sobreviven incluso actualmente. Allá en el norte le llaman el Camino Rojo, los que siguen el Camino Rojo, que no es otra cosa más que el camino del corazón, es el camino de la luz y del fuego. Entonces ellos hacen esta práctica que se llama búsqueda de visión. Es un aislamiento en las montañas, donde se está consigo mismo, únicamente consigo mismo, tratando de percibir, tratando de contactar con la esencia de todo lo que nos rodea. ¿Sí? Y encontrar la visión de quien realmente somos, no quienes creemos ser, o no de quienes nos hacen creer, sino quien realmente somos. Eso es la búsqueda de visión. Es un viaje a las alturas, un viaje espiritual, un viaje para ver, realmente ver, más allá de lo que los sentidos físicos nos están nos hacen ver o nos hacen creer que vemos una realidad, pero realmente solo vemos las apariencias, no lo que realmente son las cosas. Esta vasija está representando de alguna manera el sacrificio de las cosas del mundo, de las cosas terrenas, para elevarse, crecer hacia los planos del cóndor. En las montañas suele haber cóndores también y águilas. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Representado por un cóndor no es un cóndor, es un halcón posado justo en la cima de este árbol, ¿sí? Del árbol más sagrado de los mayas, ¿sí? Que es la ceiba. Bien, en este árbol vemos la triada de las flores. Ya hemos visto que la dualidad es Ometeotl, y cuando la dualidad se une, se suma, crea una tercera cosa. Le llamamos, en otras tradiciones se le llama la ley del 3. Para crear algo se requieren de dos polaridades, ¿sí? Por ejemplo, para crear un niño, un bebé, se requiere de papá y se requiere de mamá. La unión sexual, en este caso de ambos, mujer y hombre, pues da como resultado la gestación, la concepción de un producto. Entonces, esto es la ley del 3, parte de Ometeotl, ¿sí? Ometeotl también se representa con una triada, porque es el principio dual creador. La creación es el resultado de la dualidad y la creación es el 3. Entonces, por eso aquí en estos árboles vemos tres flores que son representativas del principio dual creador de la existencia. Ometeotl también se representa como 3, a pesar de que Ome significa 2, pero el resultado del Ome es el 3, de la unión de los dos es el 3, es la tercera cosa. Y esto aplica a todos los niveles, ¿sí? Si ustedes quieren una casa, ya generaron el 1, que es desear, visualizar la imagen de que quiero una casa. Pero el solo desear no te da la casa. ¿Qué necesitas hacer para conseguir una casa? Bien, pues necesitas moverte.
necesitas buscar esa casa en la realidad, sea construyéndola tú mismo, o sea comprándola, ¿sí? Pero requiere movimiento, all in. Y el resultado de la unión del deseo o la idea más la acción para conseguir esa idea da como resultado la realización. Por lo tanto, Ometeot representa también el principio dual de la realización. Y eso se representa con estas tres florecitas. Recordemos que la flor, la Xochitl, nos habla de realización. Total, es el 20º tonal o glifo de la cuenta del Tonalpohual. Entonces vean cómo todos los simbolismos están perfectamente relacionados con aspectos filosóficos, espirituales y terrenales. Todo está conectado. Por eso los abuelos usaban este lenguaje. ¿Sí? Vean lo que un solo signo, un símbolo, de todas las cosas que nos pueden hablar, de muchos niveles. ¿Sí? Muchísimos significados encerrados en un solo pictograma. Esta es la forma en que tienen nuestros abuelos ancestrales de hablarnos de su filosofía, de su visión, de su cosmovisión. ¿Sí? Son multidimensionales los significados. No se limitan a un solo significado. Tienen muchísimos. Desde los significados más literales que corresponden al plano de la materia, hasta los significados más esotéricos, más espirituales, más profundos, de la naturaleza del cosmos y de lo que somos nosotros como entidades vivientes en este mundo y en este universo. Bien, el Huitzlampa, en resumen, nos está hablando de estos aspectos espirituales representados por Tepeyolotl, el corazón de la montaña, que nos dice: ve y busca el espíritu, quién eres, en las montañas, en los mundos elevados. ¿Sí? Ahí encontrarás el reino de los cielos, conocerás quién eres como esencia espiritual de este universo. Desde aquí, desde la tierra, no necesitas volar. Y ahí recibirás el maná del cielo, dicen otras tradiciones, que es Octl, es el Tlaloc, el licor del cielo, el alimento espiritual. Todo esto traerá balance, aquí nos lo marcan todos estos árboles simétricos, con sus ramas extendidas hacia los lados, simétricamente, nos hablan del equilibrio. Ahí encontrarás el equilibrio también, y por lo tanto la armonía. Y por lo tanto también comprenderás tu conexión con la tierra. Esto requiere sacrificios, requiere esfuerzo, requiere abandono de muchas cosas que te atan a la tierra, que te atan a las ilusiones terrenales, ¿sí? Representados por esta vasija. ¿Sí? Bien. No quería dejar pasar por alto estos detalles del Huitzlampa, que me parecen realmente muy, muy trascendentales. El lado del Mictlampa, pues ya lo hemos visto. Está Mictlantecutli, está Centeotl, ambos son dualidad. Lo único que quisiera agregar, que no lo dije anteriormente, es que aquí está el árbol del cacao. Esto es un árbol del cacao. Ya hablé algo de Cipactli. Cipactli es súper importante que lo comprendamos. Cipactli también representa la semilla. ¿Sí? Es el origen, recordemos, está aquí. Representa el principio de la cuenta. Es donde comienzan todas las cosas. Es el germen. Es el gen, el origen. Bien, Cipactli aquí está representándose con sus fauces abiertas. De él emerge el árbol del cacao. ¿Qué nos está diciendo con esto? Bueno, es el proceso de germinación de las cosas, en este caso del árbol, ¿sí?
Fíjense, ¿cómo se da el proceso de germinación? Yo me recuerdo cuando estaba yo en el kinder, hace muchísimos años, que ella era yo un niño de 4 o 5 años de edad. Recuerdo muy bien que la maestra nos enseñó el proceso de la germinación de las semillas. Y lo que hicimos fue poner en un vaso de cristal transparente, pusimos unos algodoncitos, luego le echamos un poquito de agua y luego colocamos una semillita de frijol, un frijol. Bien, en el transcurso del tiempo de los días, este frijolito iba experimentando algunos cambios. Lo primero que pudimos observar en los primeros días fue que este frijolito se partió en dos partes, justamente. Y de dentro del frijolito empezó a surgir una ramita, una hierbita. Más adelante esta plantita empezó a crecer. Bueno, pues lo que nos está hablando Cipactli es de eso, el proceso de germinación. Es cuando la semilla se abre, se parte en dos y deja salir todo el potencial que estaba ahí guardado. Por lo tanto, en su aspecto filosófico y espiritual, nos está hablando de que dentro de nosotros hay un Cipactli. ¿Sí? Lo representan, curiosamente, con un reptil. ¿Sí? Todos sabemos que tenemos un cerebro reptil. Los seres humanos, en la región límbica del cerebro, eso ya lo explicaré más detalladamente más adelante, tenemos lo que se llama un cerebro reptil. Se llama reptil porque se encarga de los procesos de la supervivencia, básicamente. Y fíjense, cuando se abre, cuando tenemos que partir ese cerebro reptil, ese cerebro reptil se parte en dos y se convierte en dos hemisferios cerebrales, de lo cual surge los procesos del pensamiento, germina el pensamiento, germina la capacidad de crear también. ¿Sí? Entonces, aquí ya nos está hablando de cosas un poco más profundas, ¿sí? De los aspectos más cercanos al hombre. En este caso el loro, tiene otro nombre, pero es un loro, básicamente. No es una guacamaya, la guacamaya es esta, es más colorida. ¿Sí? El loro es un ave muy cercana al hombre. Es un ave que de hecho se puede domesticar y que de hecho reproduce los sonidos o las palabras. No es que hable, sino que imita sonidos. Es muy cercana al hombre, es un cielo muy cercano. De hecho, quizás el más cercano al hombre sea el primer cielo, ¿no? Bien, esto es lo que quería yo aclarar de Cipactli. ¿Sí? Representa la germinación desde el punto de vista de lo que es una semilla, y también desde un punto de vista más filosófico habla de la apertura del pensamiento, de cómo se crea y se genera el pensamiento desde lo más profundo de nuestra mente. El Mictlampa tiene que ver con el subconsciente también, tiene que ver con lo profundo, tiene que ver con el sueño, ¿sí? Tiene que ver con el inframundo, lo que está debajo de. Y Cipactli representa esa salida del inframundo. Lo que está guardado ahí es un almacén, ¿sí? Del cual en su momento tienen que brotar las cosas. Representa la memoria también ancestral. Representa el lugar donde se depositan los huesos. Ese es el otro aspecto de Cipactli, como una devoradora de cadáveres. ¿Sí? Es la tierra donde se entierran y depositan los restos de los organismos que cumplieron su ciclo en esta tierra. ¿Sí? Por eso está asociado con la muerte, pero también con la vida, porque la muerte sirve de abono. La muerte se recicla, lo muerto se recicla para volverse a transformar en tierra fértil y volver a dar fruto.
¿sí? La muerte sirve a la vida, no es al revés. La muerte es un agente de la vida. Nos está hablando de que para que unos vivan, otros tienen que morir. Así de crudo y así de realista es esta cosmovisión. Cuando nosotros comemos cosas orgánicas, llámense plantas o llámense animales, son organismos y por lo tanto están imbuidos de vida, ¿sí? Entonces, cuando entran en nuestra boca, en nuestro sistema digestivo, pues tienen que morir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Pues tienen que morir para que nuestro organismo extraiga los componentes nutritivos y pues nuestra vida continúe. Y así es en todo, ¿sí? La vida se alimenta de muerte. La vida y la muerte son dos principios importantes para que el ciclo de la vida continúe. Así de fácil, así de crudo, así de descarnado es esto. Descarnado, ¿sí? Y objetivo. Aquí no hay superstición, así trabaja la naturaleza. Así es como se observan las cosas en el mundo de la naturaleza y del cosmos. Nada es para siempre, ¿sí? Hay organismos que se alimentan. Para alimentarse requieren matar. Así. La muerte sirve a la vida. Pero no es al revés, no es al contrario. La muerte es un siervo de la vida. Y no es al revés, no es la vida un siervo de la muerte. ¿Sí? Y vean, aquí se da el florecimiento, ¿sí? De las cosas. El fruto de la tierra, el cacao, ¿sí? Y el maíz. Bien. Lo siguiente que resta de explicar son los nemontemis. Estos 4 rumbos que están en diagonal. Están a 45 grados de los ejes de simetría ortogonales o rectilíneos, ¿no? Bien, esto quiere decir que estamos hablando de dos aspectos. Los 4 rumbos de la Tierra son los ortogonales, es decir, los que están formando 90 grados con respecto a los ejes de simetría, y los ejes que están inclinados o que están a 45 grados, exactamente partiendo a la mitad cada cuadrante, corresponden a los rumbos del cielo. Esto se habla muy poco. Algunos podrán no estar de acuerdo. Pero ¿por qué digo del cielo? Bien, veamos lo que hay aquí. Ya observamos que hay lo que se conoce como aves, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo a un loro, ¿sí? O a un papagayo cargando o portando un glifo o un nemontemi que tiene que ver con el tochtli o conejo. Aquí está. El siguiente, si vamos de derecha a izquierda, hacia el lado donde gira el tiempo, donde gira la Tierra, que es hacia el lado del corazón, esa es la forma correcta de leer las cosas, de derecha a izquierda. Bien, el siguiente sería este, representado por un quetzal. Un quetzal que está cargando un glifo, que es el glifo del atl, es decir, caña. ¿Sí? Le corresponde ese signo porque es donde termina la trecena, la cuarta trecena, de hecho. Ya habíamos hablado que las trecenas se empiezan con Cipactli, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. La primera trecena se cierra con Ocelot y comenzamos nuevamente la numeración de Ocelot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
cierra con Masat, el venado, y nuevamente comienza la trecena, que es la tercera, que sería el tercer lado del trapecio, ¿sí? Este que está en rojo, y comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y cierra con Xochitl. Ahí está la tercera trecena. Después viene la siguiente trecena, la cuarta, se va por los arcos estos, que parecen como unos pétalos, que están aquí en blanco. Bien. La cuarta trecena comienza a partir de Xochitl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, cierra con Atl. Por eso es que lleva este signo, Atl, o este tonal, caña. Bien, este es el primer Nemontemit. Ahí donde se cierra, se dan las 4 trecenas, las 4 primeras trecenas. ¿Sí? Se cierran en Acatl, caña, y lo porta el Quetzal. Ya vimos que el Quetzal, dentro de lo que es la cosmovisión maya, representa los aspectos más elevados del espíritu, del reino del espíritu. Habla del cielo, de los planos sutiles y por lo tanto de los planos espirituales. Por eso es que está junto y cerca y junto al Tlahuiztlampa y está cerca y junto del Huiztlampa. Ya vimos que el Huiztlampa tiene que ver, nos habla de los planos del espíritu, de los reinos espirituales elevados. Y aquí en el mismo Tlahuiztlampa vemos al Quetzal posado en la cima del árbol de flores, ¿sí? Que esto representa el cielo. Por lo tanto, el Quetzal está entre el Tlahuiztlampa y el Huiztlampa, hablándonos de los aspectos celestiales, de los aspectos más elevados del reino del espíritu. Lo siguiente es, y está cargando el Acatl, el carrizo. Y el carrizo, justamente, fíjense cómo crece. El carrizo es una planta que crece principalmente en los pantanos y lagunas. Y crece muy alto. Y una característica es que crece recto. He escuchado una interpretación que hacen los académicos de que el Acatl tiene que ver con que es hueco y por lo tanto, según ellos, habla del vacío. Bueno, pero habla de lo vacuo, de lo banal, lo expresan en ese tono. ¿Sí? Bueno, no exactamente. No es lo banal. El vacío, los carrizos generalmente son como tubos. Tienen una oquedad, como si fueran popotls, pero más gruesos. Y justamente en el caso de la caña, pues no está vacío, está lleno de fibras con mucha glucosa, está lo dulce dentro de ellos. Entonces, en el núcleo de los acatls está la dulzura. La dulzura. ¿Sí? Entonces nos habla de dulzura también, y nos habla de crecimiento recto. ¿Sí? Los carrizos no se tuercen, crecen rectos y firmes sobre el agua, sobre las lagunas, ahí donde hay oasis de vida. Precisamente los reinos del Quetzal son oasis pletóricos de vida y belleza. Bien, el siguiente Nemontemi es una guacamaya que está cargando a un tecpat, es decir, a un cuchillo de pedernal. Aquí sí me voy a detener y voy a extenderme un poquito, porque el cuchillo de pedernal ya hemos visto que los académicos lo asocian con sacrificios humanos. Decían que el cuchillo de pedernal, se usaba para abrir el pecho y sacar el corazón y ofrendarlo a los dioses. Eso es lo que dicen los académicos. Y no salen de ahí. Y de ahí es la única explicación que dan.
Bien. Aquí el Tecpat tiene un aspecto celestial, ¿sí? Porque está cargado por un ave. En este caso es una guacamaya. El colorido de la guacamaya es muy característico de esta ave, ¿sí? Tiene unos colores impresionantes. No tantos como los del quetzal, pero predomina mucho el color rojo, predomina el azul y predomina el amarillo, que es justamente los colores que aquí se representa a la guacamaya. Era un ave sagrada, definitivamente, que hablaba de aspectos celestiales, de los colores, del equilibrio del color, de la armonía de los colores. Entonces un ave que nos habla de armonía, definitivamente, de armonía celestial, ¿sí? De armonía de vida, armonía simplemente. La guacamaya nos habla de aspectos de la armonía, relacionados con la armonía principalmente. Ahora bien, carga y porta un Tecpat. ¿Qué es un Tecpat? Es un pedernal. ¿Y qué hacen los pedernales? Miren, voy a amplificar la imagen para que se vea el pedernal. Aquí está. ¿Sí? Oh, creo que me pasé. Bueno, más de cerca. Vean, el pedernal. El pedernal tiene esta forma efectivamente en forma de cuchillo de dos filos, de dos puntas también. Nos está hablando de algo que corta y perfora. Estamos observando que tiene dos extremos rojos y una parte central que es blanca. Bien, el pedernal o el sílex suele ser blanco, hay pedernales blancos, de color blanco, el sílex sobre todo, y las puntas rojas representan sangre y vida y parte activadora. Ya vimos que el fuego tiene que ver con la sangre y el fuego tiene que ver con el color rojo, que es de la sangre. ¿Sí? La sangre transporta el fuego. La fuerza vital. Aquí nos está hablando de fuerza vital, de energía activadora o teot. ¿Quién es esa energía? Es el fuego. Esta volutita que vemos aquí, color negro, como una especie de espiral, ¿sí? Simboliza el fuego. Esta es una representación del fuego. Esa voluta, dentro de lo que es el cuerpo del Tecpat, nos habla de fuego. Quiere decir que el Tecpat guarda el fuego. Es un agente que es capaz, un elemento que es capaz de generar fuego, porque lo tiene dentro del mismo de forma potencial, ¿sí? Entonces, el Tecpat está asociado con el fuego, también, aparte de la tierra. Y está asociado con el Olin, porque se requieren dos pedernales para generar, que friccionen, se muevan y se friccionen para generar la chispa, ¿sí? Entonces el Tecpat es un instrumento también de generación de vida, de la chispa de la vida del fuego, ¿sí? Bien, a partir de la tierra, del elemento tierra, ¿sí? Es encender el fuego desde el elemento tierra, también. Es la chispa de la vida, ¿sí? Desde la tierra. Es el que da el fuego, inicia el fuego a partir del movimiento. Y el Olin Yolinsli, vida y movimiento, ¿sí? Pues es eso. Si no hay movimiento, no hay vida. Por lo tanto, el fuego está de forma potencial, representa la muerte y por lo tanto está asociado con Tezcatlipoca, en su estado de reposo. En el momento que se activa, en ese momento, Tezcatlipoca deja salir el contenido de Zipactli. Es, en este caso, también el Tecpat es como si fuera una semilla que almacena el fuego, pero está potencial, no está activo, está en reposo. Solo a través del movimiento, que es la vida, el Olin, se da la chispa, se enciende la chispa. Eso es realmente lo que está representando el Tecpat. Entre muchas cosas más,
Luego tenemos otro Nemontemi, que es este, precisamente. ¿Sí? El cuarto Nemontemi, que es nada más y nada menos que la casa, la Kali. La Kali la está cargando, la está portando el águila, el Cuautli. El águila también tiene que ver con el sol. Es un águila, es un ave celestial, es un ave que vuela cerca del sol y está portando la casa. Me quiero detener un poquito en el glifo que representa la casa. La Kali es este, que está aquí, justamente encima del cuerpo del águila. Vean ustedes estas tres bolitas, estos tres circulitos que están en la base de la Kali. Bien, eso representa lo que se conoce en la tradición como un temanastli, que son tres piedras que se usan en el fogón, es decir, para crear un fuego y cocinar los alimentos. Primero se ponen tres piedras, se ponen en forma de triángulo, y dentro de esas piedras, dentro de ese triángulo, se pone la madera para posteriormente ser encendida y convertida en un fuego, en un fogón. Eso es el temanastli, y dice, está en la base del hogar. ¿Sí? De hecho, la palabra hogar en castellano viene de hoguera, ¿sí? Que es donde se enciende el fuego. Entonces fíjese que aquí también, dentro de lo que es la cosmovisión ancestral anahuaca, el tenamasli, que es la hoguera, es base de la casa. ¿Sí? Nos está hablando que el águila porta también el fuego de la casa. La casa es el lugar donde se cocina los alimentos, ¿sí? Por lo tanto, ahí también está el fuego. Es en la casa donde encontramos durante la noche, nos refugiamos del frío de la noche, ¿sí? Es donde hay calorcito. Por eso está el color rojo también, que habla del fuego y del calor. Está el tenamasli, ¿sí? Ahí está. Es el hogar, la casa. Es donde mora el ser humano. Es donde descansa, donde vive él, donde convive con su familia. Es la casa donde también se gesta la vida, donde tiene intimidad, donde las parejas tienen intimidad, sexo, para procrear a la familia, crear la familia, ¿sí? Entonces, fíjense, lo porta el águila, ¿sí? El águila representa el sol, ¿sí? Y por lo tanto representa también un principio creador, generador, visionario, ¿sí? Sabio, con una gran visión, alude al poder. También la Kali nos alude a los teocalis, a las casas de la energía, ahí donde vive la energía también, donde vive el poder creador, ¿sí? De eso nos está hablando este cargador, y tiene aspecto celestial. Quiere decir que el hogar, las casas, ¿sí?, son fundamentales también en la evolución del ser humano. El ser humano necesita un hogar, necesita un lugar donde descansar, donde dormir, donde vivir, donde guarecerse de los elementos, ¿sí? Es fundamental. Si lo hacen los mismos animales, lo buscan, con mayor razón el ser humano, ¿sí? Donde guarecerse de los peligros. La coralillo, la serpiente coralillo habla de peligros también, habla de amenazas, ¿sí? El hogar te protege, el hogar que porta el águila te protege también, ¿sí?, de las espinas. Esto no es un nopal, algunos dicen que es un nopal, pero no es un nopal, esto es simplemente un dátil,
una cactácea, de esas largas, órganos también se les llama. Y hasta las cactáceas florecen, ¿sí? Pero aquí la coralillo está dentro de ella, ¿sí? Quiere decir que nos habla de una dualidad. En el hogar también hay, así como hay flores, hay armonía, representado por la flor, pero también puede haber en algún momento dado lo contrario, espinas y amenazas. ¿Sí? Aquí la palabra Kali no se extiende nada más a la casa de un individuo, se extiende incluso al hábitat del mismo ser humano, de todas las criaturas, ahí donde vivimos todos. Bien, miren, ya por tiempo vamos a cortarle aquí. Sí, me parece que ya hablé de los aspectos más relevantes de este códice. Sí, y lo último pues son estos quintetos, estas figuras estos glifos que aparecen aquí. Aparecen 5 al lado de cada rumbo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está 5 glifos a un ladito del rumbo oriente. Hay otros 5 a un ladito del poniente, ¿sí? Estos que vemos aquí a la izquierda inferior. A la derecha inferior vemos a un ladito del rumbo del sur, el Mictlampa, vemos otros 5. En total son 5 por 4, 20. 20 de los glifos o tonals que nos hablan de los días, de los 20 días del Tonalpohualli. Eso lo vamos a hablar con muchísima profundidad cuando entremos en el Tonal Mashot o calendario azteca o piedra del sol. Cada uno de estos glifos tiene un significado y está asociado con procesos evolutivos. Ya más o menos expliqué lo que es Zipactli, ya más o menos expliqué lo que es el Tepat, la misma Kali, el Toshli y el Acatl. El Toshli pues tiene que ver con la fertilidad. Recordemos que los conejos pues son muy fértiles. Una de sus características es que son tremendamente fértiles. También están asociados hasta con la lascivia, con la lujuria. Está asociado con la luna precisamente por sus ciclos de fertilidad. Ya hablaré mucho de eso, ¿verdad? Es un animal que tiene que ver con su relación muy directa con el hombre, con el ser humano, está muy cercano a él, incluso le sirve de alimento. ¿Sí? Bueno, de momento aquí lo voy a dejar y pues muchas gracias, Tlazocamati o Meteot. Continuaré con muchos más aspectos muy interesantes que todavía nos faltan. Por ejemplo, el aspecto geométrico, que yo les prometí que lo íbamos a abordar. ¿Sí? Aquí hay una geometría sagrada y les prometo que en la próxima vez me voy a enfocar a la geometría sagrada exclusivamente. ¿Sí? Pues bien, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Tlazocamati o Meteot.